El Top Indicó que son las 10:30 en toda la República Argentina y como cada miércoles llega el espacio Transformando Realidades del Centro Oncológico Ana Roca de Bonatti, y todos los días, o mejor dicho todos los miércoles, se toma el tiempo para explicarnos un área, un sector del centro que está trabajando para brindar el mejor servicio y calidad de atención a cada paciente que ingresa al centro oncológico. Hoy el tema es Psicología en el Centro Oncológico. Tenemos en los estudios Ángel Pérez Rodó la presencia de la licenciada en Psicología Dania Elizabeth Adaime López y la asistente social nuevamente en los estudios Ángel Pérez Rodó de la licenciada Belén Rodríguez. Muy buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, muy bien. Buenos días, ¿cómo le va? Nuevamente por aquí. Exactamente. Bueno, creo que es un tema importante el de hoy, porque últimamente se habla mucho acerca de gestionar las emociones y en una situación crítica, de crisis, donde te dan un diagnóstico que uno espera que no te lo den, ¿cómo es el abordaje en cuanto al paciente que ingresa al centro y que es atendido y que tiene un problema oncológico? Bueno, muy buenos días a toda la audiencia que me escucha. Sí, tal cual como decís, además también hay que tener en cuenta que no solo el momento del impacto diagnóstico genera un gran distrés en el paciente y en su entorno familiar, sino ya también desde antes, cuando empieza todo el proceso diagnóstico, digamos, los primeros estudios, el esperar el resultado de la biopsia, por ejemplo, ahí ya el paciente, la persona comienza como con ciertos sentimientos de angustia, de temor, que me va a dar el resultado, será positivo, será negativo, tendré que hacer algún tratamiento, cuánto va a durar, y también ¿no? el tema principal, que es que todo paciente viene ya con sus propias connotaciones y sus propias representación y construcción social de lo que es la palabra cáncer, de lo que es el diagnóstico. Entonces, desde ese momento, ya cuando recién comienzan con este diagnóstico, con todo el proceso, el tratamiento, es indispensable que tanto el paciente como el cuidador y el equipo tratante puedan tener un espacio de escucha, de contención, para trabajar las distintas emociones y poder brindarle desde mi lugar distintas herramientas al paciente para sortear esos momentos que son muy, muy distintos de acuerdo en qué etapa está el paciente, justamente porque no es lo mismo un paciente que acude a la primera consulta psicológica, psico-oncológica, y está recién diagnosticado, está comenzando con todo este proceso. Entonces, desde mi lado se realiza mucha psicoeducación, principalmente la entrevista, la anamnesis psicológica se la denomina, y ahí se trata principalmente de saber si este paciente tiene contención familiar, hace cuánto viene con todo el tema del proceso diagnóstico, recién está comenzando con esto, ya tuvo su primer consulta con la oncóloga, qué le dijo, qué pudo entender ese paciente, tiene un historial de pérdidas, de duelo, está duelando ya sea su imagen o esquema corporal, tal vez porque va a someterse a una mastectomía, una colostomía, tiene algún miedo, tiene alguna angustia, en toda su vida, digamos, fue cuidador de alguna otra persona que haya tenido tal vez cáncer o alguna otra enfermedad. Entonces todo eso se tiene en cuenta justamente en esa primera entrevista. Y también la etapa en la que está el paciente, digamos, si recién está comenzando con todo esto, se realiza, mucha psicoeducación, que se trata de brindarle e informarle al paciente la información más clara y más precisa que él pueda tener sobre qué síntomas puede llegar a tener por el procedimiento que se va a aplicar, digamos, si van a hacer aplicaciones, si va a hacer radioterapia, siempre transmitiéndole tranquilidad, confianza, seguridad en el proceso, que no se deje llevar por lo que escucha de otras personas que no sean del ámbito médico, digamos. No, porque fulanito me dijo que me va a pasar esto, o fulanito le pasó lo otro. Bueno, cada uno es distinto en el tratamiento. Y también se trabaja mucho con el tema de trabajar qué representación de la palabra cáncer trae este paciente, qué lugar ocupa en la familia, cuál es el rol
para desmitificar también mucho de esto. Claro, o sea, la psiquis del ser humano es compleja, cada uno tiene su historia psicológica, por decirlo de una forma, y el anclaje emocional es lo que nos define después como persona, y como bien vos decís, y las experiencias también que uno ha atravesado ya. Hoy en día, para muchas personas, cáncer es sinónimo de muerte, o sea, desde el vamos es muy difícil gestionar, y una persona cuando es consciente de que se le puede terminar su vida, también experimenta otras sensaciones. Bien lo dijiste en todo ese proceso de acompañamiento, tanto cuando me dijiste el distrés. ¿Qué diferencia hay entre el distrés y el estrés que nosotros conocemos? Y están, por ejemplo, en el tema de las emociones, las adaptativas y las desadaptativas, ¿no? Es adaptativo, es inherente y propio de todo ser humano que si sentamos algún miedo, alguna vergüenza, algún pudor a algo, que tengamos días en los que estemos irritables, pero por ahí ya el otro extremo es, por ejemplo, que esto se habla mucho también con los cuidadores, cómo es el paciente, cómo está en el día a día, o también con el paciente, digamos, si es un paciente que viene y me dice, bueno, antes de dormir me pongo a pensar cosas, y estoy un tiempo pensando en eso, pero bueno, capaz que son las 2 de la mañana y ya duermo y me levanto a las 10, duermo bien las 8 horas, o después, bueno, ando un poco cansada en el día a día y duermo mi siesta, por ejemplo, distinto a pacientes que por ahí pueden decir, hace más de 24 horas que no duermo, no puedo dormir, tengo dificultad con el sueño, que la familia refiere que ya en casa ya se ponen agresivos en algún punto, que ya no quieren escuchar. Irritable. Claro, entonces esa también ocasiona distrés, además de muchas veces piensan que el paciente, bueno, fue diagnosticado y todo su malestar y toda la angustia va a girar únicamente en el diagnóstico y en el cómo afrontar eso. Pero también hay otros causantes de distrés, como es, bueno, ¿qué hago con mi trabajo? Por ejemplo, voy a tener que dejar de trabajar para venir a los tratamientos, a las consultas, ¿qué ingreso voy a tener ahora en casa? Pacientes tal vez por ahí son madres solteras y bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le comunico a mis niños? Mis niños ya escuchan la palabra cáncer y también me preocupan a mí, ¿y yo qué hago? ¿Cómo manejo eso? ¿Cómo lo enfrento? ¿Qué herramientas darle? Entonces son otros factores de distrés, digamos, que siente la persona más allá del diagnóstico, y todo eso se suma. La semana pasada estuvieron hablando acerca del tema de la farmacia, del medicamento, y eso da tranquilidad porque se ve que es la mejor atención, pero también lo que es la cabeza del ser humano, ¿no? Que uno vuela ante los pensamientos. Y otras preocupaciones también de la vida, del día a día. Y saber que, como vos bien decías, la psicología del pensamiento va a ser atendida para que pueda afrontar esta etapa de su vida, porque creo que de acuerdo a cómo es el ánimo del ser humano, también afecta el sistema inmunológico, ¿no? Para que el tratamiento pueda ser lo más adecuado posible. Claro. Y una de las preocupaciones es ¿qué hago con mi trabajo? Y bueno, está el asistente social también, que seguramente se ocupa de esa área para darle tranquilidad y asesorarle en cuanto a qué puede hacer ante esta circunstancia. Sí, bueno, eso en la primera entrevista que yo hago con ese paciente, empiezo a conocer su situación, su vida, cuáles son sus recursos, de qué trabajaba o de qué sigue trabajando por el momento, porque cuando se presenta a entrevista, o sea, a los turnos de primera vez, tal vez todavía sigue trabajando, pero por lo general la mayoría siempre es changa, es un trabajo inestable. Pero va cursando el tratamiento y ahí ya, de acuerdo a los síntomas que tiene, comienza a dejar o a disminuir lo que hacía. Entonces comienza a disminuir también el ingreso de la familia. Entonces ahí empiezan a salir otro tipo de ayuda. Recurrir a la municipalidad para que le ayude con mercadería, con el traslado. Recurrir a los familiares, que son los que le comienzan a dar la mano. Entonces yo siempre tengo que tener presente, a ver, ese paciente que se presenta al centro oncológico, con qué recursos cuenta de apoyo, ya sea familiar o estatal, institucional. Entonces ahí tengo que ver si puedo recurrir a sus hermanos o hijos mayores que ya trabajen,
a la municipalidad por lo general, que es lo más común, que la municipalidad dentro de todo responde, pero sí es un cambio brusco en la vida, tanto tener la noticia de ese diagnóstico y a su vez lo que le implica la reducción del ingreso en lo que es sobre todo la actualidad hoy en día. Y se van viendo otro tipo de ayuda que se van presentando en el día a día, que me van consultando y yo voy viendo las maneras de ayudarle para que ese paciente no se tenga que estar complicando tanto ya con todos los problemas que tiene. Entonces, cuando está en el tema de salud, siempre se va presentando un pedido de esto, un trámite de aquello, lo que sea. Entonces, siempre me van preguntando y yo voy viendo los recursos con los que yo cuento para que pueda solucionarle o comunicarme con alguna colega que me pueda ayudar a facilitarle a ese paciente. Claro. Volviendo al tema de la psicología, me dijiste que lo que intentás es darle tranquilidad al paciente en una situación de crisis. Una de las reacciones puede ser el pánico, puede ser el quedarse paralizado, la negación. ¿Cómo trabajás con diferentes, me imagino, diferentes características de los pacientes, ¿no? Sí, y también otro punto que viene a colación también a lo que decía Belén, es que también desde mi lado, además, bueno, de dar esta contención, este acompañamiento, también ya desde las primeras entrevistas se tienen en cuenta estos posibles elementos que puedan llegar a pensar que pueda influir en la continuidad del tratamiento del paciente, por ejemplo, ¿no? Por ahí el tema económico o mismo los oncólogos de cabecera o la nutricionista también del centro derivan muchos pacientes por cuestiones de tal vez en nutrición. ¿Qué será que le está pasando a este paciente que no puede adherirse al plan nutricional? Es un tema más económico, ya es un tema que pasa de lo subjetivo del paciente, o hay mucha ansiedad canalizada en la comida, por ejemplo. Entonces, bueno, eso siempre va a depender del caso por caso y de la condición, digamos, del paciente. No es lo mismo un paciente por ahí que se trabaja mucho, bueno, ya lo mencioné desde la psicoeducación al comienzo, o desde la psicoprofilaxis, que es darle la mejor información posible acerca de la cirugía que se va a someter, digamos, pensar, bueno, poner las cosas en una balanza, cuál le conviene, por qué es para su bien. Y después también se trabaja mucho con herramientas cognitivos conductuales, justamente para asesorar al paciente por ahí con los niveles ansiógenos que presenta, o por ahí también los oncólogos detectan que pueden aparecer alguna fobia o alguna reticencia en el momento de realizarse alguna aplicación o algún proceso diagnóstico. Entonces, bueno, esas por ahí son varias herramientas que uno va teniendo a la hora de trabajar. Y también siempre mucho la comunicación con los cuidadores, tanto formales como es el equipo médico tratante, como los informales, que son las personas que están en el día a día de ese paciente, ya sean hijos, padres, amigos, todo su círculo social. Licenciada, al escucharle hablar, uno entiende los términos técnicos que usted aplica, pero el oyente cotidiano por ahí no logra captar lo que es, por ejemplo, situaciones cognitivas que usted hablaba de ansiedad, pasando a lo simple, digamos, para el oyente. Una persona, supongamos que sea yo el que estoy en esa situación, puedo tener miedo a la operación, al tratamiento, y qué herramienta me brinda de su sector para que yo pueda gestionar eso. Y bueno, justamente eso va a depender mucho de todo lo que el paciente pueda mencionar en relación a tiene los recursos para realizarse la operación, si tiene que irse a otra ciudad, tiene que estar acá en la localidad, también lo que influye la parte de la economía, si es un paciente que está solo, está acompañado, porque por ahí muchas de esas cuestiones es lo que el paciente por ahí lo tambalea, como justamente esa parte. Entonces, bueno, justamente con las entrevistas, con el paso a paso, digamos, uno se va orientando y también va pidiendo sugerencias de los otros profesionales que lo van atendiendo, digamos. Nunca hay un paciente único, o por más de que tenga un diagnóstico universal, si se quiere, o sea, tenga ansiedad por este tema, bueno, no es lo mismo cómo voy a atender yo a Belén, de cómo voy a atender a Eduardo, qué es lo que le está pasando a él y demás, digamos. Eso lo define el caso por caso, digamos.
Claro, Sí. pero así como las emociones básicas son todas iguales para todos, digamos, la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, el paciente también lo que necesita es contención, sentirse acompañado, saber lo que va a pasar, eso le da tranquilidad y digamos, Claro. Le ayuda a enfrentar el tratamiento de la mejor manera. De la ¿no? mejor manera posible. Sí, Tanto él como, bueno, hago mucho énfasis también en el familiar, digamos, en la persona que está con él, que es el que puede dar también porque por ahí muchas veces viene el paciente y te cuenta una cosa, digamos, no, sí, pero yo me adapto bien, o yo hago así, sí, Claro. y después uno habla en la familia y no, es todo lo contrario, o muchas veces por ahí con estas cuestiones de dificultades para conciliar el sueño, o tal vez también es muy importante, no es lo mismo, por ejemplo, cómo yo puedo tomar, no sé, lo que me diga Belén, por ejemplo, a lo que me diga por ahí algún paciente que ya viene medicado o ya tiene tal vez un historial psiquiátrico previo, ya está también por ahí por fuera del espacio con atención psicológica, entonces también todo eso va a influir. En la entrevista que le haces, ¿se da la posibilidad de que un paciente ante esta situación piense en el suicidio, por ejemplo? O lo contrario, digamos, el miedo a la muerte? Claro, eso es muy frecuente, en medio a la muerte, a la incertidumbre, digamos, el no saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que me espera, cómo me voy a ver después, me voy a deteriorar, no, y ahí comienzan por ahí todas estas cuestiones de yo conozco a fulanito que a fulanito le pasó lo mismo y no sé, y le mandaron esto y a mí no me mandan esto, o vivió tanto tiempo y yo también, entonces significa que voy a vivir esta cantidad de tiempo, pero ¿por qué? Entonces, bueno, es darle calma al paciente, aconsejarlo. Cada tratamiento es único y cada persona es única y no es lo mismo, no sé, la medicina hace 10, 15, 20 años atrás de lo que es ahora. Entonces siempre es tratar de dar calma, apaciguar como ese momento ansiógeno, y después al transcurrir los encuentros muchas veces uno después descubre por qué Claro. de acuerdo a la historia personal o lo que vivió, digamos, o por ahí lo que escucha. El personal que visitó el centro oncológico, visitó acá la radio, nos habló la importancia del acompañamiento del familiar. ¿Cómo es hablar con el familiar en cuanto a la asistencia o en cuanto a la psicología, digamos, para que también acompañe? Porque a veces en ese hablaban, por ejemplo, del medicamento, a veces el querer guardar el familiar estropeaba lo que era la medicina, y a veces en el tratamiento también pasa eso, ¿no? Le dan más información de la que debe saber, o le cuentan, como bien decís vos, lo que le pasó a fulano, a sultano. ¿Cómo Claro. acompañás esa tarea al familiar, digamos, para que también no le condiciones al paciente en cuanto a la psicología? Y muchas veces lo primero que se aconseja también al cuidador principal, por así decirlo, ya sea familiar u otra persona, es que pueda también tener su propio espacio, si la situación, si la economía lo amerita, también de él poder tener su espacio para desahogarse, para tratar de manejar y canalizar esas emociones, porque por ahí, si bien se tiene a todo el conjunto en cuenta, por ahí también muchas veces los tiempos y demás hacen de que, bueno, tal vez alguna consultita rápida por WhatsApp, o cuando el paciente termina, bueno, algunas sugerencias rápidas, no es como explayarme más en una sesión, digamos, pero siempre tratando de no pasarse al otro extremo. Muchas veces también uno, por ayudar, termina como pecando, por así decirlo, de mucha información, o también ya uno ve cuando hay un paciente que tiene solamente uno o dos familiares, también ya si ese familiar está agotado, si se quiere, si está cansado, entonces también se trata mucho de insistirle en, bueno, tratar de hacer una dinámica de roles, digamos, de poder ir turnándose, que un día sea uno, que el otro día sea, no sé, algún amigo, al otro día un hermano, y así, por lo menos poco tiempo, pero turnándose varios, porque se ve mucho también del agotamiento de un cuidador cuando recae solo en una o dos figuras muchas veces.
Y muchas veces también uno piensa por ahí, si el cuidador no está sostenido, no está bien acompañado, muchas veces en qué condiciones acompaña también a ese paciente, digamos, desde el agotamiento, desde la frustración, desde el enojo, desde el cansancio. Entonces se tiene mucho en cuenta eso. Sí, a mí me toca tratar mucho con los acompañantes en mi área, que sería servicio social. O sea, por lo general, en la mayoría de los casos, o cuando el tratamiento está más avanzado del paciente, es el acompañante el que se encarga del tema de la gestión, del papeleo y todo eso. Entonces, escucho muchas cosas, o sea, el comentario del día a día, la situación, o sea, tanto lo que le sucede a al paciente en sí, y lo que le va sucediendo a ese acompañante en el transcurso de lo que es el tratamiento, todo el agotamiento y todas las cosas que tienen que pasar, que también escucho su descarga y bueno, dentro de lo que me compete le puedo llegar a dar algún tipo de sugerencia, que también es como lo que decía la psicóloga, en el tema de ver qué recursos familiares tiene para que se puedan dividir, por ejemplo, el tema de los viajes, turnarse, ver quién le acompaña ahora, quién después, porque por lo general siempre sucede que hay uno, el que tiene más afinidad con ese paciente y es el que se hace cargo de todo. O sea, cuando se dio cuenta, tiene a cargo de él todo el problema de ese paciente, más su vida diaria. Entonces, ahí llega un momento que, bueno, a la fuerza comienzan a cambiar, no en todos los casos, pero sí sucede eso, que llegan a cambiar. O tenemos la contradicción de que el paciente se presenta solo, que hoy lo hablábamos con la psicóloga, se presenta solo, no quiere que nadie le acompañe o se siente que él puede con todo, hasta que llega un momento que no, el tratamiento amerita que le acompañe a alguien, que le gestione sus cosas más allá de que yo estoy, pero necesito también tratar con algún familiar por el tema de las gestiones, de los papeles que necesito, los requisitos. Y ahí recién, cuando el paciente se siente mal, ahí empiezan a aparecer los familiares, conocidos, amigos, que tal vez me ha pasado, sí, en un caso que hoy lo comentábamos, la paciente tenía muchos familiares a disposición, pero la paciente no quería que le acompañen, hasta que, bueno, llegó un momento en el que ella no podía presentarse a tramitar un turno, por ejemplo, o no podía venir sola a la quimio porque se necesitaba la compañía al salir, y bueno, comenzaron a turnarse los familiares y así, o sea, miles de casos diferentes cada uno, pero tenés el que tiene todas las familias del primer día y tenés al que hay que traerle. Obligarlo prácticamente, sí, a veces a que pueda. Todo paciente que ingresa al centro oncológico tiene que pasar por el sector de la entrevista psicológica, o es opcional, digamos. Y es opcional. Generalmente los motivos de consulta que recibo son dos. Uno es el paciente que supo que estaba el servicio, que es paciente oncológico y bueno, tiene deseos de trabajar algún aspecto, tal vez relacionado al tema del diagnóstico del proceso de la enfermedad, o porque en algún momento tal vez quiso y no pudo acceder a algún servicio, digo, no en el oncológico, sino en otros momentos, digamos, por temas económicos y demás, y bueno, ya que está el servicio, lo aprovecha por motus propio, digamos, iniciativa propia. Y si no, el otro caso es, bueno, cuando derivan los médicos oncólogos o la nutricionista por ahí con estos temas que te fui comentando. Claro, cuando me hablaste de la nutricionista, se refiere a que a veces el alimento le cae mal, digamos, para hablarlo así. Claro, por ahí ella. Algo emocional más que algo físico. Claro, entonces por ahí para descartar, digamos, claro, si es algo emocional, si es algo físico, entonces por las dudas la derivación, digamos. Y es diferente un paciente que tiene antecedente en la familia, que por pérdida de cáncer, digamos, algún familiar, un ser querido, que alguien que es primero, digamos, en esa enfermedad en el círculo familiar. Y sí, muchas veces por ahí, sí, porque es como todo nuevo, todo desconocido. Sí, se nota muchas veces la diferencia de la persona que ha tenido. A veces influye para bien o para mal, porque por ahí vienen con el tema de, sí, ya me lo esperaba, que me iba a pasar, porque mi mamá, mi papá, y mi mamá se murió al poco tiempo, tuve que ver a mi papá, como, bueno, también todo el tema que traen ya de su historia personal, y es bueno, no significa que porque a tu mamá, tu papá, tu vecino, quien sea que vos conociste, pasó esto, a vos también te va a tocar pasar eso, no pienses así.
Y bueno, después están las personas que es la primera vez claramente, y bueno, y es todo un mundo de incertidumbres, de miedo, de angustia, que no saben cómo manejar, qué es lo que va a pasar. Antes de, ni siquiera muchas veces por ahí el oncólogo le dice cuál va a ser el tratamiento, y por ahí el primer miedo que aparece es si me tengo que hacer quimio, se me cae el cabello, ¿qué voy a hacer? O si me tengo que operar, ¿cómo lo cuento? Lo tengo que contar a mis compañeros de trabajo, por ejemplo, a mi vecina, si viene en la segunda sesión, ya mi vecina me dijo, ay, algo te está pasando, porque ¿qué hago? ¿Cómo lo manejo? Y está en usted, digamos, el hasta dónde contarle, a quién contarle. También se trabaja mucho con eso. Claro, porque somos seres sociales y tenemos una vida, cada uno tiene una vida privada, personal, social, y algunos, por ejemplo, son fanáticos de la estética y el solo hecho de perder el pelo también le genera una crisis. Hablando de la psicología, está, por ejemplo, la psicología para el deportista, de alta competición, que trabaja todo lo que es para que pueda obtener su premio, su recompensa. En el caso tuyo, es acompañando en el tratamiento que puede funcionar, digamos, o que puede ser la última etapa de la vida de una persona. ¿Cómo es en cuanto a la conversación? Porque me imagino que vienen temas muy privados, muy personales, el poder lograr que la persona también se abra, porque el hecho de hablar o poner en palabras emociones es muy sanador, y identificar lo que nos pasa también ayuda a comprender, y fantasmas que vienen por miedos se diluyen, ¿no? Específicamente para ser puntual con un paciente que entra al centro y que se encuentra con una nueva etapa en la vida, ¿qué es la primera palabra que le da para que la persona baje los decibeles, digamos, ¿no? Y pueda escuchar? ¿Cómo? ¿En qué sentido, no? Y me imagino una persona que entra al centro y ya sabe que está ante una situación posiblemente crítica, ¿no? Bueno, por ahí en la primera entrevista ese es el primer contacto que tenga con el paciente en el consultorio. No cargarlo de preguntas de, bueno, ¿qué diagnóstico tenés? ¿Hace cuánto que estás diagnosticado? Sino, bueno, contame quién sos, cuántos años tenés, de dónde sos oriundo de Curuzú, venís de otra ciudad, quién te pudo acompañar hoy, sabes por qué estás acá, por ahí, para saber si es por iniciativa propia del paciente. Por ahí ya reconoce el paciente qué es lo que quiere trabajar y dice, sí, porque me pasa esto y esto, o por ahí, bueno, sí, me derivó la oncóloga, bueno, y empezar, digamos, a charlar sin tantas preguntas, sin hablar primeramente de la enfermedad, del diagnóstico, sino de, bueno, lo que él me quiera contar, y ahí a partir de eso se va desglosando. Hay pacientes que sí, que ya te lo cuentan en la primera instancia, hay otros que no, o sea, siempre se toca el tema generalmente en la primera entrevista, pero es distinto ya atosigar, si se quiere, el paciente de, bueno, claro, ya contame qué es lo que tenés tu diagnóstico, a, bueno, dejarlo que él me cuente y que él empiece como quiera por ahí ese primer contacto, digamos, porque es el primer contacto. Exactamente. ¿Algo más que quieran agregar con respecto a este tema? Lo importante de saber gestionar las emociones, básicamente, ¿no? Y saber que en el centro oncológico está el acompañamiento en cuanto a la psicología y en cuanto a la asistencia social, que no van a atravesar solo esa etapa de la vida. Sí, que se recomienda siempre que el paciente se presente acompañado por lo general, ya desde el primer turno, uno por el tema de la ansiedad y los nervios que tiene cualquier persona que nos llegue a suceder esto, los nervios que tiene en esa primer consulta y todo lo nuevo que se le presenta, que tal vez puede quedar anulado y no comprende, no entiende nada de lo que le está diciendo, tanto desde el área administrativo, claro, o con el área social o con la oncóloga. En la oncóloga pasa mucho, sí, que por ahí viene el paciente y ay, no le pregunté, por ahí tal vez muchas veces por vergüenza, porque no entienden. Entonces, por eso, bueno, tratar de que por lo menos en la consulta psicológica no hace falta que entre el familiar con el paciente, pero sí con la oncóloga, cuando se van a dar informaciones importantes, digamos, que pueda haber otro oído u otros oídos si es necesario, y también que el familiar pueda despejar dudas si no entiende algo, pero el paciente no se anima a preguntar.
Es muy importante eso. Sí, o por ahí tal vez salen de la consulta de la oncóloga o uno de los médicos que la atendió y tal vez no entendió bien y van a consultarnos a nosotros, que por ahí tienen mucho más confianza, que era eso, pero en realidad nosotros tenemos que derivarlo nuevamente para que sea explicado por su oncóloga. Claro. Por eso siempre se le recomienda que venga acompañado desde el inicio y en todo lo que es el tratamiento. Por ahí hay veces que se siente bien, tal vez no puede también, porque el tema de los acompañantes tienen su vida, su rutina, su trabajo, y hay veces que no puede, pero por lo general siempre es importante el acompañamiento. Agradecerles por esta charla, como todos los miércoles, y en ustedes saludarle a todos los trabajadores del Centro Oncológico por el día de mañana, que va a ser Muchas el día del gracias. trabajador. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias. Igualmente. Bueno. Nos encontramos el próximo miércoles, si Dios quiere.